y Europa mejoró. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más moral, mucho más cercana a Dios de lo que lo había sido a principios del siglo XX. Eso se ve sobre todo en materia sexual, pornografía, etc. La Europa de la posguerra se volvió mucho más religiosa. Eso está clarísimo. Pero después, a partir de los años 70, finales de los 60, comienza a haber todo un movimiento en el que empieza a llamarse a la juventud a la rebelión, a seguir caminos contrarios a la religión, caminos de pesimismo, de ateísmo. Fue la época dorada del comunismo en las universidades, entre los intelectuales, y eso acabó extendiéndose ya a toda la población. Pero el cambio fue en los años 70. Podía haber seguido la sociedad de Europa y Estados Unidos viviendo de un modo más, vamos a decirlo así, puritano en todos los aspectos, yendo a misa, honrando a Dios, etc. Hasta el año 2020, sí. Pero de hecho, empezó a cambiar en ese momento. ¿Por qué hay una persona que actualmente va a misa, hace su ratito de oración, hace un retiro espiritual cada año, es buena, y en un momento de su vida empieza a alejarse, empieza a enfriarse, empieza a cambiar? La libertad humana, el libre albedrío. Pero eso no es matemático, no tiene que ocurrir a un ser humano en este momento de la vida. Puede ocurrir ahora, o pudo ocurrir 10 años antes, o puede ocurrir 20 años después, o puede no ocurrir nunca. Lo mismo que pasa con las personas, pasa con las sociedades. Europa y Estados Unidos comenzaron a cambiar en los años 70. Podían haberlo hecho 40 años después, o nunca, o antes. De hecho fue así. Pero desde luego, lo que está claro es que hemos abandonado los caminos de Dios. Yo entiendo que si nos está viendo alguna persona que es no creyente, que es atea, pues no esté de acuerdo para nada en lo que yo estoy diciendo. Él dirá, no, la sociedad del siglo XXI va en esta dirección, de liberalidad sexual, de que la religión cada vez quede más reducida en su ámbito y en el número de personas que creen en ella, etc. Yo lo veo bien, estoy contento y feliz y no pasa nada aquí, y ya veréis cómo no pasa nada en el mundo. Yo entiendo esta forma de pensar, pero también el ateo debería darse cuenta de que si Dios existe, a él no le va a dar lo mismo que la gente se esté alejando de él, que la gente esté conculcando los mandamientos que le dio a Moisés, el aborto, la destrucción de la familia, etc. O sea, si Dios existe, hasta el más ateo de los hombres debería entender, ¿no? Claro, si tanto nos alejamos de unos mandatos objetivos como Él los ha dado en la Biblia, pues al final Dios va a tener que intervenir, porque eso es lo que nos dice en la Biblia. Hay que tener en cuenta también, viendo la historia, que cada vez que un pueblo se ha alejado de forma muy radical de Dios, ha habido un castigo divino. Y así lo ha entendido además la población en general. O sea, después de la Revolución Francesa, todo el mundo entendió que aquello era un castigo divino, lo que vino después. Y efectivamente, la sociedad francesa, con la Restauración, se vuelve más religiosa. A veces la gente se olvida de que antes de la Revolución Francesa, la práctica de la religión había caído de un modo escandaloso, y que Francia va a recobrar mucho después que acabó toda esa tormenta.
¿Cómo veo yo ahora que puede venir la purificación?